Bien, pues muy buenos días a todos. Nos da un gusto recibirlos esta mañana en pues, webinar, pero vamos hablando de una charla, pues ahora sí sobre el rol del abogado en estos días, hablando ahora de esta nueva normalidad que pues ni es nueva ni es normalidad. Estamos enfrentando hoy circunstancias muy, muy distintas en el ejercicio de nuestra profesión. Por otro lado, con grandes retos, con un optimismo, y hay que decirlo, a final de cuentas, cuando la adversidad se presenta o el cambio nos obliga, por supuesto, a tener que adaptarnos, poner estrategias y en ese sentido poder, obviamente, visualizar un tanto hacia adelante, y digo un tanto porque el tema de la incertidumbre hoy, pues es con quien más vamos a convivir. Si bien los abogados tenemos una función preventiva, tenemos una función de gestión del riesgo y muchas veces como litigantes que somos también, hacer frente en los tribunales a las circunstancias en que se encuentran nuestros clientes, pues en ese sentido, hoy en día el mundo cambió, las circunstancias cambiaron y por supuesto el ejercicio del derecho, el rol del abogado, que además en tiempos de pandemia y de confinamiento estamos viendo es fundamental, atendiendo los actos de autoridad y muchísimas cosas que se están generando hoy en nuestro país y en el mundo, pues nos llevan a plantearnos realmente si el abogado debe también ser parte de ese cambio o si no se adapta, si no establece una estrategia y tiene obviamente una visión clara, pues simple y sencillamente se va a quedar fuera de la jugada. Y por el tema ahí está muy claro. ¿Y a qué me refiero? El punto no es quién es el más fuerte, quién es el que tiene más recursos, probablemente quién es el más preparado, sino creo que la relevancia hoy, además de esto que sí es importante lo que acabo de decir, la relevancia hoy va en el sentido de que quien sepa adaptarse a los cambios es realmente el que va a trascender, es realmente el que va a salir adelante y es el que se va a proyectar. Y en ese sentido, pues da un gusto hoy que nos acompañe una amiga de hace muchísimos años, no solo de tema profesional, sino también pues ya de algunos ayeres y, obvio, pues una gran abogada, una gran profesionista, mamá, esposa, que es Lorena Gómez, directora jurídica de Tierra y Armonía. Un gusto, Lorena, que estés hoy con nosotros. Lore, ¿no te escuchas? Hola, buenos días. Aquí ya, qué bueno que están aquí todos acompañándonos a nuestro webinar de los viernes. Y como bien comenta Javier, esta va a ser una charla entre un abogado, director jurídico in-house de empresa y un socio de director de un despacho jurídico. Entonces, ambos bienvenidos. Ya, te escuchas perfecto, Lore. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, Javier. Gracias, Melina. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con esta charla. Espero que sea de interés de todos y todos ir sumando en este panorama que nos tocó vivir, ¿no? Como así es, Lore. Javier. Bueno, Lorena, Javier, muchas gracias. Y para iniciar, cuéntenos, ¿cómo les fue como abogados? A ti, Lorena, como in-house y a ti, Javier, como director de un despacho con la llegada del COVID. ¿Qué pasó? Bueno, a mí como Lorena Gómez, como bien decía Javier, como madre, esposa y profesionista, esta situación del COVID pues nos cayó de sorpresa, o sea, aunque ya veíamos notas, se empezaban a escuchar que posiblemente ya iba a llegar a México en febrero, que supimos del primer caso. Antes que nada a mí me dio mucho miedo las noticias, de empezar a escuchar en redes sociales, con amigos, en noticieros y demás, el tema de cómo íbamos a funcionar, tanto para cuidar la salud de nosotros, de la familia, del trabajo, cómo iba a ser esa interacción y no perder como la ruedita, ¿no? De la rutina día a día que tenemos en la chamba. Primero, obviamente investigué qué podía hacer desde el trabajo, cómo tenía que tomar las medidas aquí en casa. Tuve un bebé recientemente y tuve un problema pulmonar. Entonces, obviamente, al escuchar la noticia y que estaba como dentro del rango vulnerable, estaba muy preocupada, ¿no? Y obviamente no quería, al ser vulnerable, exponerlo ni exponer a mis compañeros de trabajo. Entonces tuvimos que armar ahí toda una estrategia para poder trabajar desde casa. Si bien es cierto, para mí la actividad o el desarrollarme como abogado creo que lo podemos hacer y nos ayuda
a desempeñarlo desde cualquier lugar y en cualquier situación, porque hemos visto, como lo comentaba Javier al inicio, la profesión del abogado ahorita más que nunca, o sea, hemos estado revisando desde convenios, acuerdos, todo este marco legal de qué hacer ante esta situación. Creo que la hemos vivido bien desde casa, desde home office, sorprendida de la buena comunicación que hemos tenido internamente en la oficina y cómo hemos ido sacando la chamba constantemente y acoplándonos a esta nueva situación. Sí, ese es el tema, ¿no? El cómo acoplarte y sobre todo con este cambio tan brusco en las circunstancias de nuestro quehacer diario, además del tema personal, que lo dices muy bien ahora, con colegio en casa, con toda la actividad familiar, el cambio de horarios, los primeros días e inclusive semanas de tener que dejar de venir al despacho, que hoy pues sabemos que con mayor razón en este momento debemos tener mucho cuidado en estos días con el pico del tema de los contagios y seguir todas esas medidas. Y bueno, esa experiencia ha sido interesantísima. Creo que primero, pues saber, y atendiendo los comentarios y la pregunta que nos hacía Melina, uno, pues tienes que pararte en seco. Ese tema, me acuerdo como ciclista de que la vida es como andar en bicicleta, si dejas de pedalear te caes, y creo que no, creo que en este tema no comparto ese principio, al contrario, creo que en la vida hay que ser altos y con frecuencia para reflexionar, para revisar el camino andado y sobre todo ante una coyuntura como esta, ahora sí, ¿qué ruta o qué rutas voy a agarrar? Ya no va a ser igual desde el punto de vista de ir en una recta, en plano, hoy que probablemente estemos teniendo que subir, ahora sí que una pendiente y en empedrado, y no sabemos qué sigue, porque obviamente la loma siguiente no se ve, y cómo estará la ruta, quién sabe. Entonces, es el tema donde te llega y decir, pues tengo que hacer una estrategia, y obvio, esa estrategia tiene que ser, uno, con todos los compañeros y colaboradores del despacho, es decir, tenemos que involucrar a todos, desde, obviamente, los puestos administrativos, los puestos operativos y, vamos a decir, auxiliares de otros ámbitos que no son los jurídicos, el tema de entre los abogados y aquí que ejercemos distintas prácticas del derecho dentro del despacho, obviamente, qué planteamiento, atendiendo a las circunstancias de cada área, de los perfiles de los abogados, cómo hoy pues nos tenemos que quitar un tanto la cachucha de que yo nada más veo esto, yo nada más soy especialista en aquello. No. Es decir, desde nuestro compañero que hace las funciones de mensajería hasta el director general aquí en este despacho, todos en la misma mesa proponiendo, cada quien desde su casa, en muchos de las jornadas y del día a día, y nosotros denominamos lo que fue establecer desde la primera semana el búnker del despacho. Tal cual, ¿no? Donde fue una mesa de estrategias, escuchándonos todos, atendiendo las circunstancias personales y familiares de cada uno, por las compañeras que son esposas, que también son mamás, los compañeros que obviamente tienen condiciones atendiendo a su familia, en donde pues, a las esposas les cambió también la cuestión laboral, y obvio, cuidando el aspecto personal, de familia y de salud de cada uno, sin perder de vista que en ese búnker se tenía que trabajar semana tras semana en las líneas y estrategias que iban, repito, no solo es que yo me encargo del área de litigio, maestro, pues ahorita se bajó la cortina, y en el área de litigio ahorita ten preparado todo como si los tribunales se fueran a abrir mañana, sin embargo, ahora necesitamos que te encargues de aspectos, voy a decir un ejemplo, que tengan que ver con redes sociales o retomar circunstancias administrativas que probablemente ahorita se requieren para el tema de cuidar el flujo del despacho, etcétera, etcétera. Entonces, o te adaptas o te adaptas. Es decir, el único que probablemente estuvo viniendo por cuestiones de cuidar, repito, la cuestión sanitaria todos los días al despacho, en mi caso me tocó a mí, pero porque sí lo decidí y así lo decidimos y lo acordamos. El único que venía todos los días era yo. Y bueno, ¿qué me tocó? Pues obvio, no hubo momentos en que, pues, ahora sí, hasta la jardinería de la oficina hice, ¿no? Entonces, tienes que adaptar.
Claro, y en eso del tema del alto, donde siempre se nos ha dicho que no, que tienes que seguir, y en esta sociedad de hacer, tener, consumir, seguir, es importante recordar donde los pescadores en épocas donde la marea está muy fuerte y no pueden salir a pescar, ¿qué es lo que hacen? Pues reconstruyen sus redes, ¿no? Y se preocupan por estar listos para cuando todo esté en paz, volver a salir mucho más fortalecidos. Lore, viendo hacia atrás, ¿qué prácticas consideras que deberías de haber tenido incorporadas previo a la pandemia para estar más lista para esto? Mira, Meli, yo creo que lo que nos faltó, que ya lo empezamos a utilizar, pero la verdad no estábamos acostumbrados al 100%, y tuvimos que hacerlo, acoplarnos de ya al ser una necesidad, es en las firmas electrónicas avanzadas. Nosotros, ya tenemos una plataforma, ya tenemos los medios, ya habíamos subido ciertas informaciones, documentos, tenemos contratos inteligentes, pero no teníamos como muy arraigado el uso y la difusión de cómo explicarle tanto a nuestros vendedores como a nuestros clientes la necesidad de emplear esta herramienta, ¿no? Entonces, ante esta situación, tuvimos que de la noche a la mañana decir, a ver, la gente, como bien dice Javier, la gente no quería salir de su casa, la gente no quería ponerse en riesgo, había mucha gente vulnerable que tenían compromisos con nosotros que nos decía, sí me interesa adquirir este inmueble, pero no voy a salir de mi casa, no puedo salir al banco. Entonces, al tener esta herramienta, nos ayudó a nosotros a seguir nuestro proceso de comercialización y hacer frente a los compromisos que teníamos y que tienen los clientes con nosotros. Entonces, yo creo que de haberlo tenido más divulgado hubiera sido mucho más sencillo porque obviamente aún ahorita en la actualidad existe la desconfianza de que qué van a hacer con mis datos, qué tengo que, qué información, quién lo debe de firmar, cómo lo voy a consultar ese documento, cómo que no voy a tener el documento físicamente, el comprobante. Entonces, yo creo que si nos hubiéramos puesto a hacer una difusión más activa, nos hubiera facilitado muchísimo la vida a todos. Sí, tenemos como una cultura de que papelito habla, ¿no? Y papelito Ajá. En físico, o sea, no solamente sí. Un electrónico, sino que tengo que tener mi expediente en físico y mi papelito. Pues sí, Lore, ahora Javier, viéndolo, si bien es cierto que los despachos jurídicos fuimos considerados como actividades esenciales, para el Estado al menos, viendo hacia atrás, ¿qué te hubiera gustado haber hecho diferente? Yo creo que un tema fundamental, y si bien aunque nosotros operamos de manera muy institucional a través de un consejo internamente, aquí en Guadalajara, en la oficina que tenemos en Guadalajara, somos 12 personas, en la Ciudad de México tenemos un equipo de 3, pero de manera muy concreta, lo que creo que en ese sentido ha sido una gran experiencia y a final de cuentas creo que nunca es tarde, pero hubiésemos hecho un tema de mayor continuidad. Este tipo de búnker o de análisis de estrategia, la verdad es sorprendente cómo desde los abogados más jóvenes o el personal, repito, que no tiene nada que ver con el ejercicio técnico o del día a día con el derecho, cómo nos ha hecho ver, cómo ha aportado situaciones muy concretas que probablemente a lo mejor Melina y yo como socios, pues probablemente nos hubiéramos tardado en llegar o darnos cuenta o no nos hubiéramos dado cuenta por el tema de la presión, de cuidar los asuntos de los clientes, el mismo requerimiento de clientes en el tema de consultoría, la misma circunstancia también, vamos a decirlo así, pues de nerviosismo, de asuntos muy complejos que obviamente quedaron parados en stand-by en los tribunales. Nosotros como abogados litigantes en temas agrarios, administrativos, pues nosotros nos, vamos a decir, vamos más en el día a día con el Poder Judicial Federal, salvo algunos casos y otros también muy frecuentes en el Tribunal Administrativo Local. Entonces, nuestro tema, cuando hablamos de tribunales, principalmente me refiero a tribunales federales y a tribunales agrarios, al final de cuentas, materia federal, y en ese sentido decir, a ver, aquí se paró esto. Oye, pero estaba por dictarse la sentencia. Oye, que el tema del recurso, circunstancias que también uno, cuando hace el alto en el camino, que creo que fue de bastante utilidad, reflexionar, pensar, y de alguna manera decir, bueno, primero, ¿qué vamos a hacer en lo personal cada uno? Y repito, como despacho, pues también seguir muy cerca del cliente, retroalimentar al cliente en esas circunstancias y obvio, pues también muchos clientes en cuanto a sus asuntos decir, oye, pues ahorita no quiero saber nada de temas, de mis asuntos, de mis juicios, ¿verdad? Obvio, me tengo que concentrar en rescatar mi empresa, tengo que reestructurar, tengo que ver aspectos laborales y también, de manera muy interesante, nos hemos dado cuenta, pues que ha detonado no es nuevo, pero creo que hoy ha salido todavía más como un tema de agregar valor a nuestra función, el que los clientes nos han buscado como un aliado
en la función de consejería, en la función de estar muy cerca de ellos, no en ámbitos que son de nuestro ejercicio profesional o de nuestra especialización. Decir, oye, traigo este problema en una empresa manufacturera, tenemos que ver aspectos laborales, yo sé que tú no ves laboral, pero necesito que me ayudes a armar un equipo en donde nosotros lo coordinemos. Y entonces empezamos a hacer temas, ahora sí, de Project Legal Management, y ahí actuamos un tanto, pues ahora sí, como esa situación de gestionar asuntos legales de nuestros clientes como un servicio jurídico a través de aliados. Tenemos esquemas de alianzas con otros despachos con los que tenemos relación de muchísimos años, amigos y colegas, y en donde el tema de la multidisciplinaridad o el ejercicio multidisciplinario del derecho, pues hoy nos ha llevado a que trabajemos con fiscalistas, con laboralistas, con civilistas, etcétera, etcétera, en un tema donde nuestros clientes lo que quieren es que seamos consejeros, ¿sí? No ahorita el litigante que va a hacer el contrato en temas agrarios, no, necesito que me des consejo en esto y qué hago, a quién acudo y ayúdame a operarlo. En efecto, Javier, ahorita ya el abogado nos hemos tenido que salir de un esquema, pero rapidísimo, ¿no? Entonces, Lore, cuéntanos, porfis, en tu opinión, ¿qué experiencias y habilidades consideras que debe tener ahorita un abogado de empresa? Híjole, pues, en raíz de todo esto, yo creo que actuar rápidamente al cambio, tener ya muy establecido, qué caminos de seguir en ciertas situaciones. Obviamente no podemos tener una bolita, pero creo que nos faltó a todo el mundo tener como un protocolo, como bien lo decía Javier, no estábamos preparados ni a tener como un plan B, o sea, nunca nos habíamos tenido que cerrar la cortina, nunca habíamos tenido que tomar decisiones desde tener un médico, ya, por ejemplo, en nuestro caso, que estoy en el ramo de la construcción, tener un médico de planta, o sea, eran temas que no estábamos acostumbrados, ¿sí me explico? Yo creo que son muy importantes en una organización, ahorita por el COVID y por otros temas que podían afectar el rendimiento, ¿no? Del día a día. Para mí es muy importante tener esa oportunidad o esa gestión de cambio, continuar con el liderazgo, tener muy buena comunicación con el equipo, saber para dónde vamos, qué estamos haciendo y el por qué, porque como bien lo decían ustedes, de cualquier persona, o sea, aquí no importa el puesto, el nivel, nada, podemos sacar ideas súper valiosas y obviamente adaptadas a cada situación o a cada momento que estamos viviendo, ¿no? Comunicación efectiva y eficaz, objetivos y metas comunes, creo que esto es parte del liderazgo, pero tenemos que tener muy bien permeado esto hasta nuestros equipos, el respeto y confianza, y obviamente el realmente hacer uso de tecnología, como ahorita nos ha enseñado, ¿no? Que gracias a la tecnología podemos ahorita continuar cada quien con nuestras actividades y dar el soporte, la asesoría, la seguridad, la certeza, como lo queramos decir, desde nuestro ámbito laboral. En efecto, tienes toda la razón ya. Y lo que me llama la atención es que ninguna de esas habilidades están como en la carrera de derecho como clase o materia. Entonces, sí ya nos llama a ser un poquito más integrales o más holísticos. Javier, como externo, ¿estás de acuerdo? ¿Coincides que dichas experiencias y habilidades serían las mismas que requeriríamos en un abogado de despacho? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se tiene que replantear claramente el rol del abogado. Y ahorita que tocas el tema de la carrera o de lo que pudiéramos nosotros recibir en el aula, y lo digo también como profesor universitario, pues por supuesto que te planteas, al menos decir, oye, hay que trabajar. Yo recuerdo un libro que leí hace tiempo que tiene que ver precisamente con lo que son las 5 mentes del futuro, y en donde de manera muy concreta, pues, ojo, antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Conocer el tema de la ley, saber aplicarla, el aspecto de la capacidad de negociación, la empatía, ojo, la empatía, ¿no? A veces, y lo hemos dicho, y lo digo con todo respeto a todos los colegas que nos están oyendo, oye, ¿qué es lo que más en 21 años de ejercicio profesional, pues te reta en un momento dado al ejercicio de la misma profesión, vaya la redundancia? Pues muchas veces en lo complejo que somos en una estructura, en una cultura ya oxidada en el tema de los abogados. Es decir, ese, como dicen, el ser serios, formales y correctos, híjole, en muchos aspectos, claro, hay que ser serios, hay que ser formales, hay que ser correctos, pero sobre todo el tema de ser empáticos, el tema precisamente de ver más allá desde el punto de vista de soy un prestador
de servicios jurídicos, me limito a ello y punto, ¿no? Sino decir, oye, a final de cuentas, ¿cuál es el valor hoy que debo dar a mi cliente más allá de llevar un juicio desde el punto de vista técnico, procesal, como debe de ser, sino decir, a ver, a final de cuentas, ¿cuál es mi misión y mi por qué en una sociedad en donde, obvio, lo puede requerir desde una persona física, nosotros que tratamos con gente del campo en distintos sectores, o obviamente cualquier empresario de la naturaleza que sea, que no importa si es grande o es chiquita, el tema es decir, mi vocación profesional en cuanto a prestar un servicio. Y es lo relevante, es decir, cómo me puedo adaptar a tener esa mente disciplinada, a tener esa capacidad de síntesis, el tema de la empatía, y hoy algo que creo que a final de cuentas está saliendo a la luz, y el otro día lo comentaba con Lorena, decía, bueno, pues, ¿qué pasa con los tribunales? ¿Por qué en algunos casos ha sido, pues ahora sí que a marchas forzadísimas el tema de la digitalización, etcétera, etcétera? Pues también porque el rol del abogado hoy, desde el punto de vista, y lo digo con todo respeto, ha llegado a ser tan transaccional, se ha mercantilizado tanto, y ojo, se ha hecho un tema prácticamente de un instrumento, tanto en la relación cliente-abogado, abogado-cliente, en donde lo que importa es la cuantía del negocio, y se pierde el rol que debe tener el abogado. Y ahí está el tema ético. ¿Por qué? Porque muchos abogados, con su capacidad técnica, con su experiencia, pues se han vuelto, y lo digo, traficadores de influencia, gestores de asuntos, y en donde el tema del derecho queda de lado, el tema, por supuesto, el deber ser queda de lado, y, ojo, pues al final de cuentas lo que importa es resolver el asunto, no importa la manera o el medio para llegar al fin. Sí, en efecto, donde ya es un tema de la técnica, que ya es lo que tienes que tener como abogado básico, la técnica del derecho, pero habla ir más allá de un tema ético y de un tema de lo que ahora se llaman soft skills. Entonces, Lore, ahora viendo desde este tema de lo que es la empatía, que sería un tema de soft skills, ¿cuáles otras consideras que son básicas, tomando en cuenta que ya el conocimiento del derecho ya es algo que es algo básico, que ya ni siquiera entra dentro de ya es algo que se da por sentado, que seas un perito experto en el conocimiento del derecho, y el plus sería un soft skills? ¿Cuáles crees que serían las básicas? Mira, para mí esas habilidades son el poder hacer mancuerna con otras áreas. O sea, ahorita el abogado tenemos que usar, como bien lo he dicho en toda esta presentación, la tecnología. Entonces creo que para poder hacer uso de esta tecnología, a emplear los datos, a hacer plataformas que nos ayuden a tener comunicación con nuestros clientes, a tener esta empatía, a entender sus sentimientos, tenemos que ser mancuerna con ingenieros, o sea, con arquitectos, a hacernos aliados de otras profesiones que nos puedan ayudar a innovar legalmente, pero desde la tecnología, hacernos abogados más de transformación digital. ¿Sí me explico? Ahora las plataformas, nos tenemos que acostumbrar a través de plataformas, así como en su momento nos acostumbramos a comprar o abrir un servicio, llámese de Uber, o encargar servicio a domicilio a tu casa de comida y demás. Lo que yo quiero desde la empresa, desde el ramo de construcción que trabajo, me encantaría que la gente tuviera la confianza de hacer una firma electrónica y adquirir un inmueble, que esa experiencia pudiera hacerla también al entrar. Ahora, todo el mundo entra a buscar información con un clic, sabes de miles de desarrollos, tienes miles de ofertas y demás, pero que también la experiencia, hacerla única a través de una compra vía digital, se me haría padrísimo hacer esa transformación. Muchas gracias, Lore. Y aquí aprovecho porque están haciendo una pregunta que va acorde. Luis Felipe Mallorquín. En Tierra y Armonía ya están utilizando firma electrónica avanzada de los fedatarios. En caso de que sí, con los que trabajan. No, o sea, solamente entre privados, no con fedatarios. Sí, no, es a través de una plataforma que nos da un código. Ahí ingresa la persona a través de un correo. Nosotros llenamos el contrato digitalmente o contratos inteligentes, se llena el contrato, se le envía al cliente y al comprador vía correo. Ellos saben que tienen un documento que atender o que firmar, lo suscriben y se guarda ese documento y puede ser consultado cuando quieran y tiene la validez como si fuera una firma autógrafa, pues. Entonces, en caso de un juicio y demás, lo podemos hacer. En el tema de fedatarios, a lo que se refiere ya a escritura como tal, sí tenemos que estar acudiendo
tradicionalmente, ¿no? A la notaría, a hacer la firma de escrituras. Ajá. Muchas gracias, Lore. Javier, retomando el tema de los soft skills, como externos, nosotros de por sí ya nuestras áreas nos han dicho ingenieros, arquitectos, agrónomos forestales y demás. Ahora, si ya así éramos unos abogados medio multidisciplinarios, ahora, ¿qué soft skills le agregarías a tu equipo? Yo creo que hay que partiendo de que como abogados hoy somos, sí, precisamente, buscamos prevenir el riesgo. Este riesgo nunca se va a eliminar, simplemente a final de cuentas buscamos aminorarlo y, obvio, gestionar el riesgo en todos los asuntos, repito, porque todos los asuntos tienen riesgo. Yo creo que es importantísimo el saber gestionar proyectos. Es decir, a final de cuentas, esa parte de involucrar a tu equipo, de llevar las etapas, de utilizar las herramientas tecnológicas para que en el día a día puedas ver los avances, puedas obviamente estar conectado a través de un drive, de la nube, etcétera, etcétera. Pero sobre todo yo diría, uno, gestionar proyectos, el tema de saber negociar, esa rigidez o ese tema cultural que nos afecta tanto a los abogados, en donde nuestra flexibilidad y capacidad de negociación o ceder en una negociación pensamos que va obviamente contra nuestra integridad. Tenemos que saber negociar, siempre adaptándonos al asunto en favor y en beneficio del cliente. Esa capacidad es fundamental. Ya lo decía hace rato, el tema es saber empatizar, ponerme en los zapatos del otro, aún siendo mi contraparte. Si busco negociar, qué está el otro pensando, qué está percibiendo el otro, cuáles son sus expectativas, es fundamental. El trabajo en equipo, pues es una consecuencia. Solos no llegamos ni a la esquina. Y en ese sentido, también el abogado tradicional, que repito, se va quedando ya atrás esa figura de que trabaja solo, ¿no? Hoy, pues sí, multidisciplinariamente aquí nos vemos todos los días con ingenieros ambientales, con topógrafos, con evaluadores, con otro tipo de profesiones, por ejemplo, pensando en el ámbito del desarrollo urbano, que lo vemos con mucha frecuencia, pues eso te lleva forzosamente a que hagas uso de las herramientas tecnológicas, hables ciertos conceptos, entiendas el manejo de ciertos programas sin ser experto, por supuesto, porque son cosas muy técnicas, pero que sí sepas en una pantalla qué tienes que hacer, cómo hay que operarlo, y obvio esto nos ha llevado a tener que pues, salir de esa zona de confort, tener que, obvio, también sentarnos, tomar cursos, digitalizarnos, y bueno, como ahorita lo veíamos con una compañera, con Jessica, que está tomando un curso precisamente de topógrafos, y son 20 topógrafos, me parece, en el curso, y creo que solo 3 abogados, y me dice, bueno, es que la verdad entiendo la mitad, pero bueno, a final de cuentas, como le explicaba, no es que quieras dominar, tú no eres ingeniera ni topógrafo, pero que cuando nos sentemos en una negociación, cuando se haga una presentación, etcétera, pues perfectamente sepamos qué programa, qué hay que pedir, qué hay que aportar en un juicio, qué sé yo, y esto es relevante. Y obvio, entender, es fundamental hoy para nosotros como abogados, entender hacia dónde va la tecnología. Ya lo decía, hoy hay quien presta servicios jurídicos ya en México, y no se llegan a otras partes del mundo, sin ser abogados. Es decir, ya hay plataformas, todo el tema de los contratos inteligentes, etcétera, etcétera, en donde inclusive grandes firmas de abogados, me refiero desde el punto de vista del tamaño y también del nombre, o las famosas 4 grandes, en el aspecto de decir, hoy ya están adquiriendo, a final de cuentas, empresas virtuales para prestar servicios jurídicos. Es decir, no se necesita hoy con el tema tecnológico ser abogado para prestar servicios jurídicos. Y ese es un tema que nos lleva a replantearnos precisamente el rol del abogado. ¿Hacia dónde va la tecnología? Pero ojo, ¿hacia dónde va nuestro negocio, nuestra profesión como empresas legales, como departamentos legales internos, etcétera? En efecto, Javier, ya no solo es preguntarnos el por qué, sino también el para qué, ¿no? El para qué estamos en esta sociedad y en qué colaboramos para que la economía y las empresas y nuestros clientes logren sus proyectos. Lore, hablando también ahorita del tema de la tecnología, parece ser que nuestra próximo webinar o en los próximos webinars será la firma. ¿Tienen más preguntas? ¿Quieren saber si la firma es electrónica avanzada o solo digital? Y si también se usa con los proveedores. Sí, también lo estamos utilizando en contratos de obra y la firma es electrónica avanzada.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahorita también, como líder de tu equipo y directora, ¿cuáles consideras que son los retos? Esto va a acabar y ya como estamos, ya es una nueva normalidad. Entonces, ¿cuáles son los retos que como líder tienes? Alianzas con otras profesiones. Creo que eso nos va a ayudar a crecer y a entender muy bien al cliente y nuestro trabajo, ¿no? Desde un escritorio y ver más allá del bosque, ¿no? O sea, el abogado, yo creo, como lo hemos venido diciendo, tiene que pensar fuera de la caja. O sea, ya no podemos quedarnos tranquilos a ser un abogado que tengo mi título, he tomado ciertos cursos, ciertos grados universitarios, como lo quieran llamar. Eso ya no basta. O sea, ahorita tenemos que ir más allá, tenemos que dar la confianza al cliente de que realmente lo entendemos, no ser tan cuadrados, sí, son habilidades de negociación que debemos de tener y ponernos en el zapato de la otra persona, ¿no? O sea, poder ser empáticos también con nuestros compañeros de trabajo. Muchas veces antes un compañero podía llegar a pedirnos una información, me refiero a alguien de finanzas, tesorería, administración, y nosotros teníamos la cachucha de ver, legalmente no se puede, tiene que ser así, y no te puedes salir de tales líneas. Ahora la verdad tenemos que pensar diferente, ver cómo nos ponemos en su lugar, cómo nos ayudamos a desde su óptica hacer el documento en blanco y negro, que estén protegidos, pero que también estén tranquilos que no es un documento agresivo, ¿no? Entonces creo que tenemos que enseñarnos a ver más allá del bosque. Exacto, y algo que me encantó lo que dijiste, el cómo sí. Y voy a unirlo con lo que comentaba Javier, de que ahora ya lo que se tiene que buscar es un ganar-ganar. Antes éramos como súper buenos y llegábamos y avasallábamos al otro, si lo dejábamos muerto y nosotros nos quedábamos con todo, aunque el negocio tronara, ¿no? Entonces ahorita ya el que buscar es el cómo sí y el ganar-ganar. Entonces, Javier, me gustaría saber, ¿cuál crees que sean los futuros retos de los abogados? Como ya lo vimos, ya no es tanto en el meramente legal, sino en la atención a clientes. Bueno, yo creo que uno, precisamente, tener la infraestructura, ya no necesitamos tener grandes oficinas, salas de juntas, etcétera. O sea, la parte desde el punto de vista físico, y lo estamos viviendo todos estos meses que tenemos de confinamiento, en donde hoy el tema de la oficina es irrelevante, ¿no? Un tema de las apariencias, somos de apariencias los abogados, y hay que decirlo. Oye, al final de cuentas, sí, es que la primera impresión, lo que querramos, claro. A final de cuentas, a veces se ha caído mucho en el tema del bluff, ¿no? En el aspecto de la imagen jurídica. Y lo refiero desde el punto de vista ahora de los espacios físicos. Los espacios físicos tienen que ser muy funcionales, tienen que ser muy prácticos. Y en ese sentido, pues cuando sea necesario, que sí lo sigue siendo, por supuesto, el que se tenga una reunión, el que se tenga que tratar, a fin de cuentas somos personas, ¿sí? Esto llegó para quedarse, como hemos oído esta frase muchísimas veces, todos los días, pero al final de cuentas la parte humana no perderla. Creo que desde esa perspectiva el abogado tiene que contar con un bagaje, es decir, una formación integral que vaya más allá de saber de recursos, saber de procedimientos, saber de criterios jurisprudenciales, etcétera. Es decir, creo que el aspecto personal, el valor agregado, generar esa confianza y ese acompañamiento, claro, haciendo bien lo que sabemos hacer, pero pensando sobre todo en las personas, creo que hoy eso es fundamental. El abogado necesita cultura, y no me refiero necesariamente a hablar 3, 4 idiomas, me refiero en el sentido de que el abogado sepa qué pasa en su entorno social, qué pasa en el entorno, por supuesto, nacional, las condiciones que hoy estamos viviendo en un México en donde todas las mañanas al micrófono lo están cambiando y con consecuencias jurídicas gravísimas, gravísimas para el tema institucional o la fuerza de las instituciones que hacen que este país sea lo que es. Pues hoy el rol del abogado tiene que salirse de sus intereses meramente personales y plantear hoy qué voy a hacer ante esta situación adversa. La sociedad requiere cada vez más de los abogados, pero con una visión de que también pareciera que estamos en una aplanadora que a través de decretos, a través de acuerdos, están afectando la situación y la seguridad jurídica de nuestro país desde la función pública. Entonces, el abogado tiene que abrirse, tiene que tener esa perspectiva, porque el abogado que no tenga perspectiva, así como si no se adapta a los cambios, va a quedar fuera de la jugada. Me encanta ese tema donde ya no es tanto el tema, insisto, jurídico cuadrado, sino el abrirnos a ser mucho más holísticos y mucho más integrales. Alex Juárez hace una pregunta muy, muy interesante y me encantaría que ambos la respondieran.
cómo trabajar con la resistencia al cambio de sus colaboradores y clientes. Porque también, o sea, es un tema donde ahorita decimos que todo está padrísimo, que sí, que salgamos de nuestra zona de confort, que dejemos la ley, ya la conocemos, que nos metamos a los levantamientos topográficos, que nos metamos a ver otro tema de ser empáticos y de una nueva negociación, pero ¿y si no quieren? No solo los colaboradores, sino también los clientes. Entonces, no sé qué nos puedan compartir. Pues yo creo que es parte de acostumbrarnos, ¿no? De darle certeza, de empezar a utilizarlo también nosotros poco a poco, de difundir nosotros como profesionales, de difundir esto, porque es como al principio, bien lo decíamos antes, a lo mejor antes te daba pavor pedir en una aplicación un Uber, o sea, empezamos así de que no, ¿y quién va a llegar a mi casa? ¿Y cómo vas a ver a dónde voy? ¿Cómo? O sea, si me asaltan en el camino, para pedir comida también no van a saber que estoy sola porque saben exactamente cuánto pido y demás. Nos fuimos acostumbrando y fuimos quitándonos paradigmas, viendo que no pasaba nada, que es parte de lo que viene y tenemos que utilizar esas herramientas si queremos, obviamente, continuar aquí en esto. Si la gente quiere seguir aprovechando oportunidades y demás, adquisiciones, tenemos que ampliarnos, o sea, salir de nuestro confort, ver qué hay más allá, si queremos seguir haciendo negocio y estar aquí en línea, pues vivos. Sí, coincido con Lorena tal cual, ¿no? Se dice muy fácil, son palabras que al final del día se oyen muy bonitas, como dice Melina, pero yo creo que aquí está el tema de la congruencia. Es decir, ese parón en seco, te repito, no hay que hacerlo cada de vez en cuando, sino con cierta frecuencia, e inclusive en el día a día decir, a ver, espérate, esto que estoy ahora teniendo que hacer, voy bien o me regreso, lo decía Melina la semana pasada, ¿no? Cambio de una estrategia, a ver, es que no es así, cuestionémonos, a ver, esto que estamos haciendo, ¿para qué? Y se vale que nos autocuestionemos. Yo creo que el reto es primero con uno mismo. Aquí el tema de decir, a final de cuentas, ojo, mis pensamientos, y hay que reconocerlo, muchas veces son el ancla, el freno que no me deja avanzar. Entonces, tengo que luchar todos los días contra mis mismas maneras de pensar, tengo que cambiar la manera en que yo también me hablo, y de esa perspectiva, el ser congruente cuesta, ya que voy a decir, si pienso de una manera, digo las cosas en relación a esa manera que estoy pensando y tengo que actuar en congruencia, no nada más decirlo, y ese es el reto. Hay cosas que fallamos en decir, bueno, dejo de hacer esto porque ahora vamos para allá, y el rumbo como director, hablando de liderazgo, ahorita que preguntaba Alejandro en el chat, decir, a ver, a final de cuentas tenemos que ser congruentes, y hoy como líderes creo que a final del día ese liderazgo es basado en la congruencia, que lo que pienso, lo que digo y lo que hago precisamente esté alineado. Y también tiene que ver, me acuerdo que lo comentábamos aquí en el despacho con los compañeros en una reunión, con un tema que esa congruencia no nada más es, en el despacho soy uno, en mi casa soy otro, en la calle soy otro, ¿no? A ver, soy el mismo las 24 horas, los 7 días de la semana, y actúo en congruencia en base a ese liderazgo. No soy, y es la diferencia entre ser líder y ser jefe. Y hoy se requieren líderes. Si realmente sabemos aprovechar estos cambios y proyectamos para lo que venga, lo que se necesitan son liderazgos. Al país, y lo estamos viendo en muchos aspectos, y el ámbito jurídico no es la excepción, le hacen falta líderes. Sí, en efecto, aparte ustedes como líderes, el líder tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, si ustedes no están convencidos, si ustedes no se cambian el chip del cómo sí y el cómo ganar, pues también su equipo no va a estar alineado. Lore, hablando del tema de liderazgo, por favor, compártenos una anécdota o experiencia que te hiciera cambiar tu perspectiva de función como líder de abogado de empresa en esta nueva normalidad. Mira, yo creo como lo he dicho, el abogado, o sea, yo sí preveía por el tema de ser madre, nada más que podemos seguir trabajando como home office, el abogado, y no había problema. Pero el ahorita darme cuenta que cualquiera de las áreas, estando un liderazgo permeado en toda la organización, cualquier área fue productiva, la verdad. Todos nos conectamos vía remota. Yo podía entender que a lo mejor ciertas áreas, al ser más gente o interactuar con otras divisiones, no íbamos a tener la disponibilidad como surge estando en un ambiente de oficina 100%, ¿eh? A veces para hacer una reunión es, a ver, déjame ver cuándo puedo, déjame ver si empato, no se puede, vengo tarde, voy a venir de tal reunión, no puedo. Ahorita, o sea, la verdad, la anécdota fue
para mí es que esto nos ha enseñado que las agendas las podemos empatar, puedes venir manejando y puedes venir conectada, puedes ser más ágil en resolver los asuntos de la empresa, no se tiene que parar toda la organización porque alguien no puede asistir a una junta. Creo que podemos ser mucho más ágiles en esas cuestiones, no importa la edad, todo el mundo nos acostumbramos a utilizar las plataformas que hoy en día tenemos, ¿no? Que al principio la verdad era de la reunión sí será productiva, a lo mejor no vamos a escucharnos todos, todo el mundo va a estar queriendo exponer sus ideas y no vamos a llegar a ninguna conclusión. Y la verdad es que han sido reuniones muy ágiles, breves, vamos todos muy bien preparados a la reunión para tratar de ser lo más ágil y poder estar entrando a otra reunión, otra reunión, otra reunión. O sea, creo que no, ha sido esta mi experiencia y la anécdota ante esta pandemia. Me encanta ese tema y también un tema donde han comentado que al tener las webinars y las conferencias por todas estas plataformas, donde ya has tenido que tener como mamá de que a veces llega el niño, entonces también se genera un tema de tolerancia y de empatía, o el perro que ladra, o cualquier cosa donde ya también nos vamos humanizando más, ¿no? Donde pues pasa, o sea, ya es tu nuevo trabajo de que llegan y te llevan con el café o te llevan con cualquier cosa, la fruta, lo que sea, pero ya es algo que pasa y es una nueva normalidad que nos hace más humanos, más empáticos y menos cuadrados. Sí, Javier, al respecto, cuéntanos, ¿alguna actividad o decisión que has tenido que tomar que antes del COVID nunca lo hubieras pensado como líder? Yo creo que uno, pues sí, precisamente replantear el rol. Si bien lo teníamos claro, al final de cuentas, cómo nos adaptamos, pero yo creo que esto que comentan, ¿no? La experiencia de la circunstancia. ¿Cuántas veces las primeras semanas, pues tuvimos que estar desde la casa, lo que comentas, obviamente que tenemos hijos de pequeños, y en ese sentido, pues bueno, nosotros estamos invadiendo la esfera, la familia, ellos también están sufriendo, pues de alguna manera, una presión por cambiar las clases, los horarios, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema muy positivo el cómo, desde el punto de vista, claro, de lo complejo que a veces somos los humanos y las relaciones humanas, hablando de que estamos acostumbrados a mis espacios, a mis tiempos. Yo creo que el tema personal, familiar, por supuesto que ha sido un reto. Entonces, ¿cómo balancearlo? Saber cortar a tiempo también, esa es otra cosa, ¿no? La tecnología tiene cosas muy buenas, pero el tema de hoy que somos mujeres y hombres pantalla, pues es peligrosísimo, porque sí, lo reconozco, hemos caído en un tema de a veces no sabernos desconectar para decir, basta, ahorita es tiempo de dedicárselo a mi familia, ahorita es tiempo de dedicárselo a un tema personal, a las actividades deportivas, hablando de vivir ese tema integral, nos tenemos que buscar ese balance. Y ojo, también el tema de la tecnología, pues nos lleva a esa dictadura de la disponibilidad inmediata. Y tenemos que saber cortar. Tiene que haber horarios para espacios personales, familiares. Yo creo que te lleva a replantear muchas cosas. También lo veo como una parte positiva, el que las horas de capacitación dentro del búnker que establecimos en un despacho, pues se hizo un tablero de varios temas y entre ellos las horas semanales de capacitación, repito, de todo el personal, abogados y no abogados. Y ha sido interesante cómo la tecnología nos ha permitido llegar a rubros, a temas, a un aspecto de capacitación muy importante, valioso y medible, que a lo mejor antes de la pandemia, o si no hubiéramos tenido la pandemia, esos indicadores no los hubiéramos tenido hoy tan claros. Es positivo, nomás sabiendo cortar a tiempo, ¿no? Exacto, y ahorita hablando del tema de la capacitación, me gustaría que los dos me comentaran un aprendizaje personal que esta pandemia les ha dejado y un aprendizaje profesional que esta pandemia les ha dejado. Bueno, el personal, yo creo que el poder combinar perfectamente tus horarios con estar realmente como mamá en casa, la verdad ya a mí no me ha tocado vivir esto, entonces ha sido muy padre poderlo combinar y no perder la objetividad desde el trabajo. Y el profesional, el entender que pues, como les digo, tenemos que estar abiertos y empáticos a las diferentes áreas, porque hoy en día en la oficina, la verdad, sí hemos visto las necesidades de ver el cómo sí, entendernos, conectarnos, resolvernos al momento que se tienen que hacer las cosas. Obviamente, dejar a un lado los perjuicios que todo el mundo traemos en la cabeza y ver cómo nos apoyamos, ¿no? Ser empáticos en esta situación, ver lo que está viviendo la otra persona, cómo le podemos ayudar, cómo todo el mundo unirnos para no perder nuestros trabajos, o sea, pues no sé, o sea, vivir esto de una manera humanamente necesaria
pero muy, muy unidos, la verdad. O sea, a mí me ha sorprendido esto, porque en el ambiente de trabajo, a veces era, ahorita no puedo, tengo este pendiente, pero realmente ahorita como que todo el mundo estamos con la cachucha de vamos a ver cómo sí, no podemos frenarnos en ninguna área, tenemos que apoyarnos todos, con el objetivo de que nadie se quede sin trabajo, de obviamente cuidar la salud de todos, pero aunado a seguir adelante, ver cómo le ayudamos al cliente, al vendedor, a todo el mundo, ser un gran equipo, pues. Sí, claro, esa solidaridad. Javier, ¿qué nos puedes comentar tú de aprendizaje personal y profesional? Yo creo que el aprendizaje personal, algo por ahí, en una plática que tuvimos con un maestro del IPADE, precisamente en este tipo de programas de capacitación, y lo decía de manera muy clara y creo que me sirvió, ¿no? A ver, anota las 15 cosas que esto te ha dejado la pandemia. Y yo resaltaría uno desde el punto de vista queriendo cubrir todos los aspectos, el hecho de decir, cuando no había pandemia, cuando no había confinamiento, a muchas cosas se les decía, o en mi agenda les decía que sí. Y ahí está un tema, es decir, hoy he valorado muchísimo, que es fundamental y debe ser un principio de vida, saber decir no. Entonces, ahí está el tema, cuesta mucho, porque como prestadores de servicios, todo esto que estamos hablando, pero a ver, ahorita no. Ahorita estoy concentrado en un tema de apoyar a mi hijo, en tal, o le decía a Lorena el otro día, a lo mejor llego más tarde al despacho porque me fui a andar en la bici con mi hijo, cosa que no hacía antes, porque él se iba a clases y yo me venía a trabajar. Bueno, son temas valiosísimos. ¿Y qué pasa si en vez de las 9 de la mañana la cita la hago a las 9:30 y me conecto aquí por cualquier estas plataformas? No pasa nada. Absolutamente nada. Entonces, a pesar de tener esa capacidad de independencia y ser dueño de mi agenda, acababa siendo esclavo de no saber decir no y llenaba mi agenda de muchas cosas que a final de cuentas no agregan valor. Y entonces yo lo que invitaría a decir, a ver, hay que saber decir no, hay que saber cortar a tiempo. Hoy es chamba, ponle horario a la chamba y tener ese balance, porque hoy estamos viendo también que hemos caído con esa situación de crisis sanitaria, de crisis económica, de estrés laboral, familiar, y las prioridades hay que ajustarlas. Entonces, sí, me di cuenta en muchos aspectos de que caí en un activismo en mi agenda día a día, profesional, académico, en otras responsabilidades que hay que tomar, por supuesto, en el ámbito de nuestro entorno, de la sociedad. El abogado tiene que participar en organizaciones civiles o de la sociedad civil. Es fundamental si queremos que cambiemos y mejor nuestro entorno, pero hay que ser selectivos en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque desbalanceamos con frecuencia nuestra vida y, lo más importante, lo perdemos de vista. Exacto, por andar en todo, en casa del herrero asadón de palo, ¿no? Entonces, es importante enfocarnos y creo que esta pandemia lo que nos dejó es enfocarnos en lo que realmente importa. Entonces, aquí Luis Felipe Marroquín nos pregunta, ¿qué opinión tienen respecto a la solución de conflictos por medios alternos, mediación y arbitraje, ahora que se están saturando de asuntos pendientes de los tribunales por la pandemia? ¿Tú, Javier? Bueno, adelante. Yo creo que es un tema fundamental, parte de la cultura. Ya esto también ya cambió y venía cambiando, por supuesto, no necesariamente por la pandemia. Tenemos un poder judicial, pues si ya venía colapsado, ahora ya no sé qué calificativo darle. Es penoso viendo lo que está pasando en otros países e inclusive en otros estados y en el mismo Poder Judicial Federal, que hay avances relevantes, pero obvio, si hablamos en este caso de la justicia alternativa en relación al Poder Judicial local y los litigios, pues es un reto. Jalisco se encuentra sumamente rezagado. Creo que el tema de la tecnología, obvio, es indispensable. Yo tengo, y no es que yo la tenga, creo que lo hemos compartido con distintos colegas, el por qué no se ha impulsado la tecnología, porque obviamente la tecnología, hablando de juicios en líneas y demás, pues va obviamente a cortar, a frenar muchísimos intereses, ¿sí?, que sabemos que se manejan en el Poder Judicial local, y eso hace que se transparente. Al momento de transparentarse, a muchos dentro y fuera del Poder Judicial se les va a acabar el interés, el negocio. Entonces, urge hoy un Poder Judicial íntegro, un Poder Judicial a la altura de las circunstancias
y todavía creo que nos falta mucho. Ahí a mi amigo Ricardo Zuro tiene un gran reto y al final de cuentas, si hay algo que debe de cambiar, pues es el Poder Judicial. Es penoso lo que hoy se tiene, pero bueno, hay que verlo desde el punto de vista optimista, o dirían por ahí, pesimista con propuesta, y al final de cuentas no podemos seguir así y es relevante. Yo creo que la justicia alternativa es clave hoy en día. Claro, y también ahorita el Poder Judicial en temas federales es quien nos ha librado de tanta situación de decretos ilegales y fuera de toda razón. Aquí Víctor Manuel Flores Vaca nos pregunta, en esta nueva normalidad, así como adaptamos o adoptamos la tecnología, ¿ustedes ven que tengamos que replantearnos o modificar los espacios físicos que tenemos en las oficinas? ¿Qué me cuentan, Lore? Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es algo que vamos a tener que ver, o sea, como decía Javier, o sea, antes llegabas, por ejemplo, a una oficina y era, o sea, habría quien tenía la mejor oficina, parecía un museo, esculturas, cuadros, o sea, todo ese tema, ¿no? Y a lo mejor los espacios o las salas de los reuniones no eran tan amplias y tan grandes. Ahorita yo creo que vamos a tener que cambiar esa cultura, o sea, tenemos que permitir el espacio entre una persona y otra, no nada más ahorita para la pandemia, no sabemos qué puede venir más adelante y los va a volver a cerrar la cortina si no estamos preparados con todos estos temas. Entonces tenemos que ver más allá de que esta nueva normalidad nos ayude a estar prevenidos para ver qué más podemos esperar, pues. Sí, muy... Tenemos que ser muy prácticos ahí. Yo creo que la regla es una opinión muy personal, por supuesto. Cada quien va a decir, a final de cuentas, los espacios necesarios en donde tengas practicidad, como dicen, lo necesario y un poquito más, con esa dignidad para que haya un tema de armonía y de espacio, pero nada más. Sí, en efecto. Y hablando ahorita de flexibilidad, Alberto Villanueva nos hace una reflexión donde la flexibilidad legal es buena, pero hay que tener cuidado con no cruzar el límite del Estado de Derecho, porque en los últimos años la autoridad ha violado sistemáticamente la ley y parece que ya se ve como algo normal, pero eso está resultando negativo para toda la sociedad cuando se quiere hacer valer un derecho legítimo. Y pues sí, el ser flexibles nada más no cometer ilegalidades, ¿no? Que es lo que, para eso tenemos que empoderar también al tema del Poder Judicial. Bueno, mi última pregunta, ha sido un placer escucharlos a ambos. Y quisiera cerrar con que nos dieran dos tips que tú, Lore, pudieras dar a los abogados in-house y Javier, dos tips para los abogados de despacho para poder seguir en nuestro crecimiento ante esta nueva normalidad. Para mí es importante, sí, nosotros como internos, hacer alianzas, como bien lo he dicho, con otras personas para poder crecer desde el ámbito legal. Obviamente, como ya lo decían, con cuidado, o sea, la protección del datos, que desde mi trinchera, ahorita yo lo veo desde que trabajo en una consultora, ¿no? Es con la protección de datos, que el cliente, si va a comprar vía línea, que tenga la misma satisfacción que cuando va a un desarrollo a adquirir su vivienda y lo recibimos con una fiesta ahí, ¿no? En su unidad. O sea, que realmente entender el sentimiento de la persona, de lo que busca, porque no debemos de perder el contacto directo con esa persona, como ya lo decíamos. Si se pierde eso con toda la tecnología y ser personas de monitores, se pierde como esa calidez. Entonces tenemos que entender cómo poder transformar eso desde la era digital y hacer que el cliente se sienta tranquilo y seguro adquiriendo unidades, comprando y demás. Y obviamente todo esto va a pensar fuera de la caja, ver cómo podemos ser mejores, cómo podemos ayudar desde nuestro ramo, pero obviamente estar bien orientados y profesionalmente ser muy, muy capaces, ¿no? O sea, cuidar los datos, que el cliente se sienta seguro, todos esos temas creo que son muy, muy importantes. Sí, coincido con Lorena. Yo complementaría nuestra experiencia como firma legal o como despacho externo, pues en ese sentido es clave, uno, conocer al cliente. Es decir, nos debemos al cliente, vivimos para el cliente desde el punto de vista profesional y es ahí donde nosotros tenemos que conocer muy bien al cliente. Ojo, y volteo hacia adentro, ayudando al equipo de colaboradores, es decir, esa sinergia entre clientes internos y el cliente o los clientes externos, en donde precisamente nos conocemos muy bien, porque si conozco bien al cliente, conozco sus necesidades, pues tengo muy clara cuál va a ser mi función, cuál es mi porqué, y obviamente satisfacer una necesidad. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En el sentido de que los abogados nos podamos adaptar
vienen cambios importantes, y lo hemos visto hoy ante estas circunstancias, cómo muchas ramas del derecho van a resurgir o están resurgiendo o van a estar en la mesa hoy puestas. Estos temas de tecnología, protección de datos, seguridad cibernética, etcétera. Y podemos hablar de temas ambientales, podemos hablar de aspectos laborales, tema de seguros, etcétera. Y otras probablemente pues tengan que transformarse porque ese abogado que no se adapta, y volvemos al inicio de la plática, simple y sencillamente se queda fuera de la jugada. Y ojo, no es un tema de edad, porque luego también excluimos a los abogados mayores o de ya una situación de edad avanzada, y ojo, no, nos hemos topado, y es una experiencia, y lo digo como profesor universitario, con jóvenes con una mentalidad y con una cuadriculatura desde el punto de vista mental difícil de cambiar. Es el tema también, esto va con el mensaje de los abogados jóvenes, de que se planteen muy bien cómo se adaptan al mundo y que el mundo no es que los merezca, al final de cuentas. Hay que ganarse las cosas. Y cómo encontramos abogados ya de edad avanzada que a lo mejor tendrán arrugas, pero el cerebro no lo tienen arrugado. Y hay jóvenes abogados con el cerebro muy arrugado, muy en su zona de confort, y hay abogados, repito, con gran experiencia, que probablemente en temas de tecnología les esté costando muchísimo, y obviamente vaya cuesta arriba su ejercicio profesional, pero su experiencia, su bagaje, hoy el abogado que tiene esa visión y esa experiencia nos aporta muchísimo, y necesitamos a los abogados que estamos a lo mejor como sándwich en medio generacionalmente, pues nos aportan, repito, una visión clara de lo que es el derecho. Así es, adaptarnos a lo que viene. Claro. Sí, Lore, se cortó un poco el tema de tu audio. Yo nomás aquí quería decir de que, en efecto, el tema de la edad no es el tema, sino es la actitud y las aptitudes que tengas, ¿no? Y creo que sí hay algunos jóvenes abogados que nos pasamos de confianza, de que se tiene un poco de confianza extra y una autoestima más allá del que se pasaron un poquito de tueste. Pero, Lore, cuéntanos, porque se nos cortó tu audio a la mitad. ¿Qué quisieras complementarnos? No, yo decía, aunado a lo que estaba diciendo Javier, es obviamente adaptarnos al cambio, o sea, adaptarnos, aprender a adaptarnos, ¿no? Si no, nos vamos a quedar rezagados, pues. Exacto, así lo estamos viendo. Pasamos a las últimas preguntas. Comenta Jesús Vázquez Montes de Oca. Como usted lo mencionó, ¿cómo se debería manejar ese respecto a los horarios para diferenciar las horas laborales de los personales? ¿Qué tips nos pueden dar? A ver, Lorena, fundamental como esposa y como mamá. Súper mamá de 3. No, pues yo creo, o sea, obviamente es, como dice Javier, establecer prioridades, ¿no? También, o sea, hay momentos para todo, el trabajo no se acaba, obviamente, pero también tenemos que establecer los horarios. O sea, no podemos estar ahorita 24 horas frente a un monitor queriendo tratar de resolver el mundo, porque no se va a hacer, no se va a resolver. Tenemos que hacer como la rutina. Nosotros, al inicio de todo este tema, hicimos como, a ver, vamos a la rutina. O sea, te vas a levantar a la misma hora o trata de acoplar tus horarios como si fueras al trabajo, te bañas, te arreglas, o sea, estás presentable para estar disponible en el caso de una reunión, o sea, que ya no es de que me la agendas, ahora estás disponible, veo que tu agenda puedes, ahorita nos vamos a conectar 5 minutos a ver tal tema, o necesito tu opinión en tal documento, lo proyectamos y demás, estar disponible en ese horario y establecer muy bien tus horarios también, que ya tenías, o sea, que ya estaban acostumbrados en tu horario laboral, de los horarios de comida, los horarios después del trabajo, eso se respetan, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Si no, nos vamos a convertir en una máquina de 24 horas, estar resolviendo y estar apagando fuegos, ¿no? Sí, coincido. Hay que llevar sobre todo este tema, ¿no? Saber manejar tu rutina, ponerte horarios y obviamente buscar ese balance entre tu vida profesional y tu vida personal. Es clave tener horarios. Sin una agenda, pues difícilmente vas a poder tener, pues hablando de disciplina, resultados claros, concretos. En efecto, y bueno, muchísimas gracias ahorita por respeto al tiempo, muchísimas gracias por su participación, Lore, un placer escucharte y verte, y gracias. Felicidades, porque eres un ejemplo para todas las mujeres abogadas, que ser esposa, mamá de 3 hijos chiquitos, bebitos chiquitos,
y ser una directora jurídica sí se puede, ¿no? Entonces, eres un gran ejemplo para todos. Javier, muchísimas gracias, y cerraría la participación con una frase de Stephen Hawking: la inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Así es que nos toca ser muy inteligentes. Saludos a todos y nos vemos para la próxima semana, nuestro siguiente webinar. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Gracias.